Bienvenidos a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Hoy vamos a trabajar el virus del herpes simple tipo 2, uno de los patógenos más importantes del tracto genitourinario por una razón clave, y es que no solo causa lesiones, sino que además se queda en el cuerpo. Es por ello que decimos que el virus del herpes simple tipo 2 es latente hoy, pero contagioso mañana. Empecemos, como siempre, revisando la historia del patógeno. El término herpes proviene del griego herpein, relacionado con arrastrarse o reptar, y describe el carácter progresivo de las lesiones vesiculosas sobre piel o mucosa. Durante muchos años se consideró al herpes simple como una sola entidad hasta que se consolidó la diferenciación entre el virus herpes simple tipo 1 y el virus herpes simple tipo 2 en la década de 1960 mediante enfoques serológicos y de neutralización cruzada. Ese paso fue clave porque permitió asociar de manera consistente el virus herpes simple tipo 1 con infección oral y el virus herpes simple tipo 2 con infección genital, entendiendo que son virus muy emparentados, pero con patrones epidemiológicos distintos. Ya con la virología moderna se agregó una mirada filogenética en el sentido de que ambos virus comparten ancestro y se ha planteado que el virus del herpes simple tipo 2 pudo originarse por un evento zoonótico antiguo con adaptación al linaje humano. Entonces, en clínica, el valor de esta historia no es anecdótico. Explica por qué coexisten dos tipos de virus con transmisión eficiente y persistencia prolongada y por qué la localización anatómica típica orienta pero no define de forma absoluta. Estructura y replicación. El virus del herpes simple tipo 2 es un virus ADN bicatenario lineal y envuelto. Esta organización tiene en realidad un sentido funcional. Tiene primero una envoltura lipídica con glicoproteínas de entrada, luego, más al interior, tiene un tegumento con proteínas reguladoras tempranas, más al interior tiene una cápside icosaédrica que protege finalmente al genoma de ADN. La infección inicia con la adhesión del virus a receptores celulares y la fusión del virus a las membranas de las células del hospedero. Luego ingresa la cápside y la cápside se transporta hacia el núcleo, donde el genoma es liberado para iniciar la replicación. El proceso de la expresión génica ocurre en una secuencia ordenada. Primero, con los genes inmediatos tempranos que reprograman la célula. Luego entran en acción los genes tempranos, centrados en la replicación per se del ADN viral. Y finalmente tenemos a los genes tardíos que codifican las proteínas estructurales para su posterior ensamblaje como nuevas partículas virales. Finalmente, luego de todo esto, los viriones se ensamblan y egresan por vías de exocitosis. Entonces, esta lógica permite entender dos puntos clínicos importantes. Primero, que la lesión visible corresponde a la replicación lítica en el epitelio, ¿no? El epitelio termina rompiéndose. Segundo, que los antivirales, los fármacos antivirales funcionan cuando el virus está replicándose, no cuando está silente en latencia. Por eso decimos, y vamos a ver más adelante, que el control es posible, pero la erradicación es realmente excepcional. La virulencia del virus herpes simple tipo 2 no se basa en toxinas, sino en la persistencia del virus en el organismo y la capacidad para evadir la inmunología del cuerpo humano. En el espacio extracelular, ciertas glicoproteínas interfieren con mecanismos del huésped. Por ejemplo, la glicoproteína C puede modular la cascada del complemento, reduciendo opsonización y facilitando supervivencia viral. Además, el complejo glicoproteína E y glicoproteína I funcionan como receptor Fc
y contribuyen entonces a una especie de camuflaje frente a los anticuerpos, favoreciendo la diseminación célula a célula y disminuyendo la neutralización. En el plano intracelular, el virus altera la síntesis proteica y la presentación antigénica, y ahí tenemos a las proteínas virales UL41, que son proteínas no estructurales, UL41 que degrada el ARN mensajero del huésped y reduce la producción de proteínas celulares, incluyendo mediadores inmunes. También tenemos a la conocida ICP47, que bloquea el transportador TAP de Transporter Associated with Antigen Processing, disminuyendo la carga de péptidos en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Esto dificulta el reconocimiento por los linfocitos T citotóxicos como consecuencia. El resultado final de todo esto es clínicamente importante, en el sentido de que el virus gana tiempo para replicarse localmente, pero sobre todo para acceder al sistema nervioso sensitivo y establecer latencia, que es, entre comillas, el verdadero seguro de vida del virus del herpes simple tipo 2. El mecanismo patogénico del virus del herpes simple tipo 2 se entiende mejor como una secuencia. Tenemos primero la infección epitelial, tenemos en segundo lugar el acceso neural y tenemos en tercer lugar la latencia. En cuanto a la infección primaria, esta infección inicia en la mucosa genital o en la piel, con replicación lítica en el epitelio, con citólisis y con formación de vesículas que pueden ulcerarse. En paralelo, el virus entra en las terminaciones nerviosas sensitivas y viaja por transporte axonal retrógrado hacia los ganglios sacros, es decir, va desde la superficie de la piel hacia, entre comillas, el interior de nuestro organismo a los ganglios sacros. Eso se conoce como transporte retrógrado. Ya en la neurona, el genoma viral no se integra al ADN del huésped, sino que persiste como ADN circular episomal dentro del núcleo. Esto establece un estado de latencia, y en este estado de latencia la expresión génica se restringe y predominan las proteínas LAT, las conocidas proteínas como LAT en español, transcritos asociados a latencia. Estas proteínas de latencia, vamos a decirles proteínas de latencia, ayudan a mantener el silenciamiento y reducen la apoptosis, en el sentido de que no permiten que haya un pase de genes tempranos a genes tardíos. Todo se queda en un estancamiento en esta secuencia. Entonces, al final no hay producción de proteínas virales para poder ensamblarse, sino que se quedan en un estado de latencia sin finalizar el proceso. El punto clave es que la latencia no significa inactividad definitiva. Ante estímulos como estrés, inflamación local o inmunosupresión puede ocurrir reactivación, es decir, puede continuar la secuencia que quedó interrumpida. Entonces, cuando ocurre esta reactivación, el virus regresa a la superficie, el virus se transporta en sentido anterógrado, regresa hacia la superficie, regresa hacia el epitelio, generando recurrencia clínica o excreción asintomática. Entonces, esta dinámica explica la cronicidad, la recurrencia y la transmisión aún sin lesiones. ¿Y cómo es la respuesta inmune de nuestro organismo frente a este virus? La respuesta inmune frente al virus herpes simple tipo 2 logra el control del virus, pero no la eliminación del virus. En la mucosa y en los ganglios, los linfocitos TCD8, los linfocitos T citotóxicos residentes de memoria, ejercen vigilancia local y contribuyen a suprimir reactivaciones sin destruir la neurona. Parte de este control se asocia a citocinas como el interferón gamma
y a mediadores citotóxicos que limitan la replicación cuando el virus intenta reactivarse. También participa la inmunidad humana, la inmunidad innata en los humanos, en el sentido de que los receptores como los receptores TLR2 y TLR9, los receptores tipo TOL2 y los receptores tipo TOL9, reconocen componentes virales. Y aunque el virus del herpes simple tipo 2 puede interferir con la respuesta de interferones tipo 1, debilitando la primera línea antiviral, hay cierta actividad en este sentido. En términos clínico-epidemiológicos, el virus del herpes simple tipo 2 tiene una relación relevante con el VIH. Es importante mencionar esto, ya que la infección herpética genera inflamación crónica y recluta linfocitos CD4 en la mucosa genital, incrementando la disponibilidad de células diana para el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Por ello, se asocia con un aumento significativo del riesgo de adquisición de VIH. Esta interacción evidentemente refuerza la importancia del control del virus del herpes simple tipo 2 más allá de la sintomatología local. Clínicamente, el virus del herpes simple tipo 2 puede presentarse desde episodios severos hasta formas leves o incluso asintomáticas. En la primoinfección suele observarse un cuadro más intenso siempre, o en la mayoría de los casos, correspondiente a múltiples lesiones que pueden iniciar como pápulas, evolucionar a vesículas y luego a úlceras dolorosas. Con frecuencia hay síntomas sistémicos como fiebre, cefalea, malestar general, además de linfadenopatía inguinal dolorosa. La duración puede ser prolongada, alrededor de 2 a 3 semanas hasta un mes, lo que refleja una replicación viral extensa en un huésped sin inmunidad previa específica. Ya en los episodios recurrentes, en la infección recurrente, el cuadro suele ser más limitado, más moderado, caracterizado por lesiones menos extensas, a veces unilaterales y con menor afectación sistémica y con una duración aproximada de una semana hasta 10 días. Un dato clínico útil es el pródromo. El pródromo consiste en ardor, hormigueo o dolor urente antes de la aparición de lesiones que coincide con la reactivación y la replicación temprana. Como vemos, también deben considerarse cuáles son las complicaciones de la infección por el virus herpes simple tipo 2. Estas complicaciones graves corresponden a la meningitis aséptica, al síndrome de Ellsberg con retención urinaria y a la proctitis herpética, que enfatizan el componente neurotrópico y la variabilidad del espectro clínico. Hablemos ahora de la epidemiología. Desde el punto de vista de la salud pública, el virus del herpes simple tipo 2 es una de las infecciones o constituye una de las infecciones virales de transmisión sexual más prevalentes a nivel mundial. Se asocia de manera importante a úlceras genitales y afecta a cientos de millones de personas, con una prevalencia global de 2 dígitos en población adulta. Cabe destacar que el riesgo no se distribuye de forma homogénea, sino que aumenta con el número de parejas sexuales, se describe también mayor carga en mujeres y se potencia, como hemos visto antes, con la coinfección por VIH. Una tendencia relevante es que el virus del herpes simple tipo 1 ha ganado espacio como causa de herpes genital en jóvenes, pero el virus del herpes simple tipo 2 continúa destacando por la presencia de recurrencias y persistencia en la transmisión. La idea central para comprender la epidemiología de este patógeno es la transmisión silenciosa. Gran parte de los contagios ocurre cuando no hay síntomas visibles, porque el virus se excreta de forma intermitente. Esto explica por qué estrategias basadas solo en, entre comillas, evitar contacto con lesiones son realmente insuficientes.
El control en sí requiere educación, requiere diagnóstico adecuado y cuando corresponde, en casos seleccionados, terapia supresiva para reducir recurrencias y disminuir el riesgo de transmisión. Entonces, comprender esta dinámica también ayuda a abordar el estigma de que no todo contagio implica conducta evidente de riesgo reciente, sino biología de latencia y la excreción del virus. Diagnóstico. El diagnóstico del virus herpes simple tipo 2 debe ser preciso porque condiciona consejería, pronóstico y decisiones en casos de embarazo o en sospecha de compromiso neurológico. En lesiones activas, el método de elección es la amplificación de ácidos nucleicos con las siglas NAAT, correspondiente a pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Tenemos típicamente a las pruebas de PCR, las conocidas reacción en cadena de la polimerasa. Por un lado, constituyéndose como gold standard. Estas pruebas ofrecen máxima sensibilidad y especificidad y su ventaja no son solamente la sensibilidad y especificidad, sino que permiten, gracias a la sensibilidad y especificidad, tipificar el virus del herpes simple tipo 1 versus el virus del herpes simple tipo 2. Además, cuando hay sospecha de infección del sistema nervioso central, la prueba de PCR puede aplicarse en muestras de líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, en ausencia de lesiones activas o en escenarios de historia clínica compatible con episodios previos, la serología tipo específica con IgG, la inmunoglobulina G, puede documentar exposición previa, idealmente dirigida a antígenos tipo específicos como la glicoproteína G. Un punto importante es evitar interpretar IgM como confirmación confiable por la baja especificidad que puede haber y porque hay una pobre utilidad, en este caso, para diferenciar tipos. Ahora, si hablamos de los métodos clásicos como cultivo viral o la citología tipo SANC tienen utilidad limitada. El cultivo pierde sensibilidad en lesiones curando y la citología no es específica. Entonces, en síntesis, las pruebas de NAAT y las pruebas de PCR confirman y tipifican. Por otro lado, la serología contextualiza. Y, en otro término, los métodos históricos como cultivo viral y citología, en este caso, rara vez son la mejor elección en la actualidad. El manejo de las infecciones por el virus herpes simple tipo 2 se basa en un principio, en el principio de que se trata la replicación, más no la latencia. En esa línea de análisis, los fármacos principales son análogos de nucleósidos como aciclovir, valaciclovir y famciclovir. La selectividad de estos fármacos se explica porque requieren activación inicial por la enzima timidina quinasa o timidina sinasa con las siglas TK, que es una enzima viral, la enzima TK viral. Luego inhiben la ADN polimerasa viral, la enzima ADN polimerasa viral, y producen terminación de cadena durante la síntesis de ADN. Por eso son eficaces en brotes cuando hay replicación activa en epitelio y mucho menos relevantes durante latencia neuronal. Ahora bien, existen dos estrategias terapéuticas. La terapia episódica, que se inicia idealmente con el pródromo o lesiones tempranas y busca acortar duración y severidad del episodio. Y por otro lado tenemos a la terapia supresiva, que consiste en dosis diarias continuas. Y esta terapia se indica cuando hay recurrencias frecuentes o cuando se busca disminuir el riesgo de transmisión en parejas discordantes.
Con la terapia supresiva se logra una reducción marcada de recurrencias y también una disminución del riesgo de transmisión, aunque no se elimina por completo. En cuadros severos o cuadros sistémicos puede requerirse además aciclovir intravenoso. Aciclovir intravenoso entra a tallar en casos de cuadros severos o cuadros sistémicos. Y finalmente, la consejería también es parte del tratamiento. El objetivo es control clínico, reducción de recurrencias y disminución de transmisión, pero evidentemente no la erradicación definitiva. La prevención del virus del herpes simple tipo 2 combina estrategias conductuales y farmacológicas. En transmisión sexual, el uso de preservativo reduce el riesgo, pero no lo elimina, porque puede existir excreción viral en áreas no cubiertas. Se recomienda evitar relaciones durante pródromo o en casos de lesiones activas y favorecer la comunicación con la pareja, ya que la transmisión puede ocurrir aún sin manifestaciones evidentes. En cuanto a la prevención perinatal, el objetivo es evitar el herpes neonatal. Si hay lesiones o pródromo, al momento del trabajo de parto se indica cesárea para disminuir la exposición del recién nacido al canal del parto. Ahora, en gestantes con antecedentes, puede usarse profilaxis con aciclovir desde la semana 36 del embarazo para reducir recurrencias cercanas al trabajo de parto y disminuir la probabilidad de lesiones activas al término. Y ahora, en relación con las vacunas, a la fecha no hay vacunas aprobadas de eficacia definitiva. Evidentemente, sí se han evaluado candidatos, pero sin resultados concluyentes para un uso clínico general. También, como vemos, una estrategia clave para disminuir la transmisión es la terapia supresiva en la persona infectada, porque reduce recurrencias y también reduce el riesgo de contagio. Entonces, como vemos, el control realista del virus del herpes simple tipo 2 no se basa en un cero riesgo, sino en la reducción consistente del riesgo mediante medidas combinadas. Muy bien, llegamos de esta manera a las conclusiones, a la parte final de este episodio de Aula Microbiana, y es aquí donde conviene retener entonces tres ideas principales. ¿Cuáles son? En primer lugar, el virus del herpes simple tipo 2 es un virus de ADN envuelto con una característica definitoria: neurotropismo y latencia en ganglios sensitivos, lo que explica recurrencia y persistencia de por vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, su impacto epidemiológico, que depende en gran medida de la transmisión silenciosa, porque la excreción asintomática sostiene la circulación del virus incluso cuando no hay lesiones visibles. Y en tercer lugar, el manejo moderno que se centra en el diagnóstico adecuado y control. Aquí tenemos a las pruebas PCR como estándar en lesiones activas y en líquido cefalorraquídeo cuando corresponde. Tenemos a la serología tipo específica para documentar exposición en escenarios seleccionados y tenemos el uso de antivirales para terapia episódica o supresiva según recurrencias y riesgo de transmisión. Recordemos también que la prevención combina conducta sexual informada, decisiones obstétricas seguras y terapia supresiva cuando está indicada. Muy bien, llegamos ahora sí entonces al final de este episodio de Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Si te gustó este video, dale like al video, compártelo con tus compañeros, con tus colegas y no olvides suscribirte al canal para los siguientes videos en donde seguiremos conociendo más los microbios a profundidad. Nos vemos en el próximo patógeno.